Bueno, pues vamos a empezar porque luego se nos acaba el tiempo. Buenas noches, yo soy Miguel Carrillo, dirijo el programa de Radiología Intervencionista del TEC de Monterrey. Conmigo están otros tres profesores, el doctor Francisco Puente, el doctor Samuel Kettenhofen y la doctora Mariana del Río. Este programa lo iniciamos en el 2011, ya tiene sus añitos y actualmente el TEC de Monterrey tiene dos hospitales, es el Hospital San José de Monterrey y el Centro Médico Zambrano El León. Nuestro programa oficialmente es de 1 año, pero extraoficialmente es de 2 años, entonces tenemos actualmente 3 residentes y cada uno va a empezar a presentar un caso para ustedes. Empezamos con el primero. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Daniela Treviño, fellow de primer año del programa. El día de hoy les voy a presentar un caso de ablación de un osteoma osteoide. El paciente es masculino de 15 años. Se le hizo el diagnóstico de osteoma osteoide en el fémur izquierdo en el 2024. En octubre del 2024 se sometió a una resección abierta y a un legrado del osteoma osteoide. Y en abril del 2025 se sometió a un legrado del osteoma más colocación de un injerto de hueso cadavérico en fémur izquierdo. El paciente inicia en febrero con dolor súbito en región de la cadera izquierda, no asociado a traumatismo, localizado, sin irradiaciones y con una intensidad 4 de 10. Posterior a esto, empieza con analgesia y terapia física y como no responde después de 3, 4 meses, se le hace un estudio de imagen donde se diagnostica el osteoma osteoide, por lo que en octubre del 2024 se hace la resección abierta y el legrado de la tumoración. Posterior a este procedimiento persiste con dolor, por lo que en abril del 2025 es sometido a una resección de la lesión residual más colocación del injerto en el fémur izquierdo. Persiste con el dolor en la cadera izquierda con una intensidad ahora 7 de 10 que empeora a la movilización, por lo que se le realiza nuevamente una tomografía en donde se ve que hay material residual del tumor, por lo que en junio es sometido nuevamente para una ablación con radiofrecuencia guiada por tomografía. Aquí tenemos una tomografía en diferentes planos donde podemos observar una lesión con un centro hipodenso y un punto hiperdenso en el centro que es el nido. Está rodeada de esclerosis periférica a nivel del trocánter menor y vemos como adyacente están los cambios postquirúrgicos de las dos intervenciones previamente mencionadas. Se utilizó una antena que tiene, lo que la caracteriza es que tiene una punta que tiene un rango de movimiento de 180 grados con el siguiente generador. Entonces se le realizó primero la tomografía para hacer la planeación. Se utilizó un trocar Hamshidi 8x10. Posterior a esto, se introdujo la antena de radiofrecuencia y se realizó la cauterización por radiofrecuencia, haciendo una rotación secuencial con intervalos de 1 minuto de la punta de la antena a 70 grados para un total de 5 minutos, de esta manera logrando una ablación de 360 grados. Dentro del seguimiento, acudió el paciente a su consulta de seguimiento a las 4 semanas y el paciente se refería asintomático. Ya pasando a la revisión del tema sobre ablación de osteoma osteoide, recordamos que el osteoma osteoide es un tumor óseo benigno que consiste en un nido bien vascularizado de tejido conectivo y trabéculas entrelazadas de osteoide y hueso calcificado. Esto compone de 2 a 3% de todas las neoplasias óseas primarias y de 10 al 13% de los tumores benignos. Afecta principalmente a varones jóvenes, tiene un pico de incidencia en la segunda década de vida y suele localizarse en los huesos largos, sobre todo en el fémur y la tibia. Clínicamente lo que lo caracteriza es que es un dolor óseo nocturno que no está relacionado con la actividad física y que presenta un alivio rápido posterior a recibir antiinflamatorios no esteroideos. Recordando un poquito de los hallazgos radiológicos, en la radiografía podemos ver cómo muestra un engrosamiento cortical externo del húmero proximal. En la tomografía vemos cómo es una lesión con un centro hipodenso, con un punto hiperdenso central rodeada de la esclerosis reactiva.
En la resonancia vemos como hay un edema óseo extenso, así como también de las partes blandas adyacentes. Y en la gamografía podemos ver cómo hay captación del radiotrazador en el húmero proximal izquierdo. Revisando un poquito acerca del tratamiento, se puede recibir un tratamiento médico que, como mencionaba, consiste en tomar antiinflamatorios no esteroideos, pero pues esto más que nada va a ayudar a controlar los síntomas, no lo va a curar. También está el tratamiento quirúrgico, que suele ser la resección en bloque o curetaje, pero pues este lleva mayor morbilidad debido a que se hacen resecciones amplias. Hay riesgo de fractura, sobre todo porque involucra los huesos de carga, como puede ser el fémur, y pues tiene una hospitalización prolongada. Pasando a la ablación percutánea, que esta actualmente es considerada el tratamiento de elección por su alta eficacia, mayor al 90%. Tenemos la radiofrecuencia, que es la técnica más usada y es validada en múltiples series con éxitos primarios por arriba del 90-95%. Tenemos la crioablación, que ahorita vamos a revisar un poquito más, y microondas. La técnica pues consiste primero en la planificación. Se tiene que hacer una tomografía para confirmar el diagnóstico y poder definir el acceso que se va a tener durante el procedimiento. Aquí también es importante excluir contraindicaciones como alguna coagulopatía o alguna infección activa que presente el paciente. Es importante que tengan una anestesia, puede ser una sedación profunda o puede ser anestesia general, sobre todo en niños. El acceso percutáneo se puede hacer con el trépano con una aguja coaxial. Después se va a colocar el electrodo buscando que la punta quede dentro de lo que es el nido. Ya pasando a la ablación, el protocolo clásico es a 90 grados durante 6 a 8 minutos. Posterior a esto se hace un control inmediato para ver que no haya habido ninguna complicación durante el procedimiento. Y en cuanto a la recuperación, el paciente se puede ir de alta pasando 24 horas o incluso se puede realizar de manera ambulatoria. Recordando un poquito sobre la radiofrecuencia, esta utiliza una corriente alterna de alta frecuencia que va a pasar a través del electrodo. Esta corriente va a hacer que vibren los iones intracelulares, de esta manera generando fricción iónica que se va a encargar de producir calor local. El calor local va a calentar lo que es el nido y se va a llevar a cabo una desnaturalización de las proteínas, una coagulación y necrosis celular y una destrucción del endotelio vascular dentro del nido. Esto va a provocar que haya una interrupción de la cascada inflamatoria que, como recordamos, o algo que caracteriza a los osteomas es que se producen grandes niveles de prostaglandinas. Entonces, al momento de interrumpir la cascada, va a haber un alivio del dolor. Después de esto, pues esperamos que haya una respuesta ósea o reparación. Sobre todo lo vamos a ver como esclerosis perilesional, que van a ir aumentando en las tomografías de control. Ya revisando ahora los resultados clínicos de la radiofrecuencia, hay diversas series que reportan un éxito técnico prácticamente del 100%. Esto sobre todo porque la colocación del electrodo dentro del nido es altamente factible porque es bajo la guía de la tomografía. Tiene un éxito clínico primario por arriba del 91.9% de los casos. Esto se refiere que nada más con una sesión el paciente muestra mejoría del dolor. Pero pues hay pacientes entre el 5 al 15% que van a requerir una segunda sesión, ya sea por persistencia o por recurrencia del dolor. Esto nos lleva a un éxito clínico secundario después de una segunda sesión de ablación que sube a unos resultados de 94 a 98%. Esto hace que la radiofrecuencia sea el procedimiento más eficaz reportado en la literatura actualmente. El alivio del dolor suele aparecer en las primeras 24 a 48 horas. Esto es mucho antes de lo que se observa con el tratamiento médico, que son los antiinflamatorios, o con la cirugía, que también tiene una recuperación más larga. Esto se debe por la destrucción del nido, que es el productor de las prostaglandinas. De esta manera, pues, se interrumpe la cascada inflamatoria. Y se ha visto que el seguimiento a largo plazo por arriba de 5 a 10 años, confirma estas tasas de recurrencia muy bajas, que era por debajo de 5 a 6%, y cuando suele haber recurrencia se debe a ablaciones incompletas, que puede ser cuando el electrodo no se colocó justamente en el centro del nido,
o porque hay un nido atípico en una localización, por ejemplo, intraarticular, que es un poquito más difícil de acceder a ella. Dentro de las complicaciones, pues estas son raras, menos del 3%, y casi siempre son leves y autolimitadas, como es el dolor postprocedimiento, los hematomas o incluso quemaduras cutáneas. Es muy raro complicaciones mayores por debajo del 1%, y estas suelen presentarse como fracturas por ser huesos de carga, infecciones o daño neurológico, sobre todo cuando la lesión está cerca del paquete neurovascular. ¿Qué factores se asocian a que haya una ablación incompleta y lleve a la necesidad de un retratamiento? Sobre todo, pues, la posición subóptima del electrodo, lesiones intraarticulares o atípicas, que el nido mida más de 1 centímetro o limitaciones técnicas, como mencionaba, sobre todo cuando se encuentra cerca de alguna estructura que obliga a tener que aplicar menos energía que se esperaría. Pasando a los hallazgos post-ablación, pues la tomografía es la modalidad de elección para poder hacer estos controles. Normalmente, pues lo que se busca es ver un aumento de la esclerosis y reducción progresiva del tamaño del nido. Y eventualmente vamos a ver una cicatriz cortical esclerótica como un hallazgo residual. Por otro lado, en la resonancia podemos ver cómo el edema óseo va disminuyendo. Debe de verse esta disminución progresiva. También va a perder el realce del nido tras la administración de gadolinio, pero pues estos cambios suelen tardarse de 3 a 6 meses hasta que los veamos. De hecho, se pueden tardar hasta 2 años hasta que ya veamos los cambios finales después de la ablación. El criterio más confiable del éxito no va a ser el estudio de imagen, sino la desaparición del dolor. O sea, clínicamente el paciente debe sentir mejoría. Si vemos que el paciente persiste con dolor 2 a 3 meses después de la ablación, esto nos debe hacer sospechar que es una ablación incompleta y se debe considerar hacer una segunda sesión de radioterapia. Por otro lado, la crioablación constituye una alternativa con una eficacia comparable de la radiofrecuencia. Esta tiene una eficacia de 91.6% a diferencia de la de 91.9%. Utiliza ciclos de congelación-descongelación, y pues la ventaja es que podemos ver la bola de hielo, tiene menor dolor postoperatorio, y se ha descrito que también puede tener un posible efecto inmunológico, que es el efecto abscopal. Esta sobre todo se recomienda en lesiones periarticulares o que están adyacentes a estructuras nerviosas por la temperatura. En conclusión, la ablación por radiofrecuencia es el tratamiento estándar actual por ser mínimamente invasivo, con un éxito clínico por arriba del 90 al 95%, la baja morbilidad y la rápida recuperación. La radiofrecuencia destruye el nido por la necrosis térmica, de esta manera eliminando la fuente de prostaglandinas que genera dolor. Y la radiofrecuencia ofrece control del dolor rápido, eficaz y duradero, con alta seguridad y mínima invasión. La evidencia acumulada la consolidan como tratamiento de elección para el osteoma osteoide. Eso sería todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta al final. Hola, buenas noches. Yo soy Anaís García, también médico residente de primer año. Mi tema, el caso que les voy a presentar es de tromboembolismo pulmonar y su manejo con terapia dirigida por catéter. Este es el paciente, es un masculino de 56 años. Entre sus antecedentes de relevancia, él tuvo una trombosis venosa profunda hace un año y tiene obesidad grado 2. Él acude a consulta con médico traumatólogo por aumento de volumen, eritema y dolor en su pierna derecha de 3 días de evolución. El traumatólogo lo valora y decide que necesita un Doppler urgente, por lo que el paciente acude a urgencias, y en urgencias se encuentran los siguientes signos vitales: una taquipnea leve, una taquicardia severa, una presión arterial limítrofe, y ellos obtienen los criterios de Wells para TBP con un riesgo intermedio, por lo que solicitan un ultrasonido Doppler venoso, el cual es positivo, y además solicitan un electrocardiograma debido a la taquicardia severa del paciente. El paciente minutos después inicia con dificultad respiratoria, y en base a el riesgo alto por escala de Wells y Ginebra, inician tratamiento con heparina y solicitan una angiotac pulmonar y un ecocardiograma.
Posteriormente se agrega el diagnóstico de fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca de entre 150 a 175 y esta es paroxística posterior a la administración de amiodarona. En estas imágenes de angiotac en corte coronal vemos cómo existen esos defectos de llenado en ambas arterias pulmonares y en el video C, en esa angiotac en cortes axiales, vemos cómo también esos pequeños trombos se extienden hacia las ramas segmentarias de manera bilateral. El ecocardiograma mostró un trombo en la aurícula derecha que atravesaba el foramen oval hacia la aurícula izquierda y también disminución en la función sistólica. Esto es muy importante ya que le otorga al paciente un riesgo alto de embolismo sistémico o también llamado paradójico. Entre los hallazgos de laboratorio existía un aumento de BNP sin troponinas elevadas. Por lo tanto, como pueden ver, al paciente se le hace el diagnóstico de trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar submasiva con trombo en tránsito y una fibrilación auricular de nueva aparición. Esto es muy importante. El paciente estaba hemodinámicamente estable, pero con indicios de deterioro inminente, con una clase 3 de PESI, es decir, un riesgo intermedio de muerte a 30 días. Ahora hay que preguntarnos qué está pasando con el paciente y en general con los pacientes que cursan con tromboembolismo pulmonar. Bueno, se sabe que a partir de un 30 a 50% de obstrucción anatómica inicia una alteración en el intercambio de oxígeno, lo que condiciona una vasoconstricción hipóxica con liberación de tromboxanos A2 y serotonina, que ocasiona un aumento en la resistencia vascular pulmonar y una disminución en la distensibilidad arterial. Esto va a llegar a una poscarga aumentada del ventrículo derecho y vean cómo de manera inicial, es decir, como respuesta inicial, inicia una cascada de eventos que van a intentar compensar esa poscarga aumentada. Sin embargo, si los eventos progresan, podemos llegar, como pueden ver, hasta un shock obstructivo y la muerte del paciente. De acuerdo a en qué momento nosotros detengamos esta cascada de eventos, podemos tener complicaciones a largo plazo de nuestros pacientes. Los pacientes que cursan con un evento avanzado pueden llegar a tener oclusión pulmonar crónica, síndrome post-tromboembolia pulmonar y pueden llegar a tener hipertensión pulmonar tromboembólica crónica hasta en un 2 a 4%. Una de las guías más utilizadas para basar el tratamiento es la guía de la Sociedad Europea de Cardiología 2019, en donde, como pueden ver en el diagrama, clasifica a los pacientes en base a la gravedad en alto, intermedio bajo y bajo en base a estos indicadores de riesgo, la inestabilidad hemodinámica, los parámetros clínicos, comorbilidades, clase PESI, disfunción del ventrículo derecho en un método de imagen, y una alta concentración de biomarcadores, es decir, de BNP y de troponinas cardíacas. En el caso de nuestro paciente, se clasificó con un riesgo intermedio alto, por los hallazgos que ya les comenté previamente. La misma guía de la Sociedad Europea de Cardiología nos proporciona algoritmos de tratamiento en base a esta clasificación que ya les comenté. Como pueden ver, a todos los pacientes se les va a iniciar anticoagulación y de ahí tenemos que ver si el paciente está inestable hemodinámicamente o no. Si está inestable hemodinámicamente, inmediatamente se pasa a una clasificación de alto riesgo y se debe de iniciar el tratamiento de reperfusión y de soporte hemodinámico. Y si no está inestable, entonces tenemos que ver qué clase PESI tiene, si tiene comorbilidades, si existe o no disfunción del ventrículo derecho y si el paciente cae en un riesgo bajo de muerte, se debe de pensar ya en un alta precoz y en un tratamiento domiciliario. Sin embargo, el problema empieza cuando el paciente se clasifica en un riesgo intermedio alto o en un riesgo intermedio bajo. Entre las terapias de reperfusión que podemos ofrecerle al paciente se encuentra de primera instancia la trombólisis sistémica y entre otras está la terapia dirigida por catéter y la embolectomía quirúrgica. Para decidir cuál de ellos utilizar, pues debemos de evaluar la disponibilidad de recursos, la experiencia del operador, la estabilidad del paciente, el riesgo hemorrágico, la distribución del trombo y el acceso vascular.
Es decir, de manera inicial, en casi todos los pacientes se inicia la trombólisis sistémica, pero como ustedes saben, debemos de evaluar sobre todo el riesgo hemorrágico para decidir si continuamos solo con trombólisis sistémica o agregamos alguna de las terapias que vienen aquí abajo. Hablando un poquito más a fondo de la terapia dirigida por catéter, ¿qué podemos ofrecer? Bueno, hay 4 modalidades. La primera es la infusión trombolítica local, en donde podemos utilizar una técnica estándar o una trombólisis acelerada por ultrasonido con el sistema de catéter de infusión ECOS. Otro de los métodos es la trombectomía por aspiración. Actualmente existen 4 dispositivos autorizados para su uso por la FDA. El FlowTriever de Inari, el Indigo Aspiration System de Penumbra, el AngioVac y el AlphaVac de AngioDynamics. El otro método es la fragmentación de trombos, en donde podemos usar la técnica de pigtail rotatorio o el sistema Aspirex. Y por último, también podemos ofrecer la trombectomía reolítica. En este rubro se encuentra el dispositivo AngioJet, que como pueden ver le puse aquí 3 asteriscos, puesto que actualmente para tromboembolia pulmonar no se debe utilizar. La FDA lo etiquetó le puso una etiqueta negra hace un año debido a la alta morbilidad que tuvo en los ensayos clínicos. Entre las complicaciones a corto plazo de utilizar terapia dirigida por catéter se encuentran hematomas inguinales, hemorragias no cerebrales y hemoptisis masivas, esas son las más comunes. Aquí les puse algunos de los ensayos controlados que existen acerca de la terapia dirigida por catéter desde el 2014 a la fecha. Vean cómo la gran mayoría compara la anticoagulación con alguna de las terapias. Sin embargo, quiero compartirles que existen pocos estudios prospectivos y comparativos entre cada una de las terapias y también de complicaciones a largo plazo. Regresamos al caso clínico. Ya en la sala de hemodinamia se le realizó un ecocardiograma, pero transesofágico, en donde, como pueden ver en el video, el hallazgo más relevante es la recanalización del foramen oval por presencia de un trombo en tránsito que cruza desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. El ecocardiograma transesofágico lo utilizamos como guía durante el procedimiento. Iniciando el procedimiento y debido a que existía un riesgo alto de embolización sistémica del trombo intracardíaco, decidimos colocar unos filtros de flujo ProEndar de 6 milímetros en ambas carótidas internas. Posterior a ello, abordamos la vena femoral común derecha con un introductor DrySeal 16 French de Gore, y después de esto se introdujo el sistema Lightning Flash 2.0 de Penumbra 16 French, a través de una guía, y nos dirigimos de primera instancia directamente al trombo intracardíaco y posteriormente hasta los trombos en ambas arterias pulmonares. Como ustedes saben, el dispositivo Penumbra en comparación, específicamente el Lightning, en comparación con sus versiones previas, tienen sensores integrados con algoritmos inteligentes que miden la resistencia al flujo y a la presión negativa dentro del catéter, lo que nos ayuda a nosotros porque nos da una retroalimentación visual y auditiva durante todo el procedimiento acerca de la aspiración de los trombos. Aquí les comparto unos videos del procedimiento en donde podemos ver ya el catéter dentro de la aurícula derecha. Vemos cómo directamente nos enfocamos a ese trombo que estaba atravesando el foramen oval. En este otro video vemos cómo ya se ha aspirado gran parte del trombo. Estas son imágenes angiográficas. La A y B son de cuando iniciamos la trombectomía en ambas arterias pulmonares, y la C y D son imágenes angiográficas de control con un catéter PIC, en donde vemos cómo mejoró bastante la reperfusión de ambos pulmones. Sin embargo, podemos seguir viendo pequeños defectos de llenado en ambas arterias y sus ramas. Aquí les pusimos una imagen de todos los trombos que logramos sacar al finalizar del procedimiento.
Ahora, en la imagen A, como pueden ver, una vez que nosotros terminamos en ambas arterias pulmonares, fuimos a verificar el estado de los filtros de ambas carótidas. Y como pueden ver en esta carótida del lado izquierdo, dentro del filtro vemos cómo existe un defecto de llenado. Lo que nos temíamos, había ido un trombo hacia esa carótida. Entonces decidimos introducir nuevamente el dispositivo Penumbra, pero ahora en un 8 French. En el video de la imagen B vemos cómo nosotros retiramos primero aspiramos el trombo, retiramos el filtro y como pueden ver, recuperamos al 100% la reperfusión a nivel de la carótida interna y cerebral. Por último, dentro del procedimiento decidimos colocar un filtro de vena cava Select Platinum. Es muy controvertido el uso rutinario del filtro de vena cava inferior, sin embargo, algunas directrices que podemos seguir son las siguientes. En pacientes con TEP masiva, sí se sugiere colocar el filtro de vena cava, y en pacientes con TEP submasiva, bueno, cuando se debe colocar o se sugiere colocar cuando no hay posibilidad de anticoagulación, cuando existe una trombosis progresiva, cuando hay una reserva cardiopulmonar limitada o cuando existe un alto riesgo de recurrencia, como en el caso de nuestro paciente. Entonces, ¿qué sucedió con nuestro paciente? Pues se logró la estabilización hemodinámica, la resolución de la hipoxia y se logró la supervivencia hasta el momento de la alta hospitalaria, 2 semanas después. Algo que les quería compartir también es que, bueno, entre los factores predisponentes que tenía el paciente se encontraba pues una embolia venosa previa, la obesidad, y durante el internamiento se agrega este factor de riesgo moderado, que es el hecho de tener trombofilia. Al paciente se le diagnosticó con un síndrome antifosfolípidos. Y bueno, como conclusiones, la tromboembolia pulmonar es una condición heterogénea. Su estratificación de riesgo alto, intermedio y bajo, como pudieron ver, dirige el tratamiento y determina el pronóstico inmediato de los pacientes. El abordaje siempre debe ser multidisciplinario, priorizando la estabilidad hemodinámica y la prevención de complicaciones fatales. Las técnicas endovasculares ofrecen resultados prometedores en la reducción rápida de carga trombótica. Sin embargo, la falta de estudios comparativos y de datos a largo plazo limita una implementación estandarizada en todos los centros. Estas son mis referencias y eso es todo por mi parte. Buenas noches, soy el doctor Miguel Nostroza y el día de hoy estaremos exponiendo un caso que se llama Dominando al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es un caso de embolización bilateral de las arterias renales. En cuanto al caso clínico, tenemos a una paciente de sexo femenino de 45 años de edad con un diagnóstico previo de hipertensión arterial no controlada. Esta hipertensión arterial no controlada tiene una evolución mayor a 4 años y es resistente a terapia farmacológica incluso con 6 diferentes agentes antihipertensivos. Durante este proceso, también ella comienza a desarrollar falla renal aguda y eventualmente se diagnostica con un síndrome nefrítico de manera clínica. Se procede a realizar biopsias renales, las cuales diagnostican también fibrosis túbulo-intersticial mayor al 50% de los glomérulos que se observan en dichas muestras. Este síndrome nefrítico no es responsivo al tratamiento con esteroides y eventualmente la paciente progresa a una falla renal que alcanza una falla renal crónica con estadio 4. Lo cual lleva a la paciente con una enfermedad crónica renal no reversible y a tener sesiones de hemodiálisis 3 veces por semana durante el último año. Durante este periodo de tiempo es importante mencionar que ella también ha sido víctima de múltiples crisis y emergencias hipertensivas, alcanzando cifras de tensión arterial de hasta 238/117 milímetros de mercurio y documentándose también daños a órgano blanco como edema agudo pulmonar, siendo este el más frecuente en sus internamientos. Ante este contexto, con una hipertensión no controlada, a pesar de los agentes farmacológicos, una falla renal crónica, sexo femenino y una edad joven, se comienza a sospechar de una hipertensión maligna renino-dependiente.
la cual es confirmada cuando se realizan los estudios serológicos pertinentes y encontramos que la renina plasmática se encuentra elevada más de 10 veces de su valor normal y que la renina plasmática total también se encuentra en valores muy por encima de los establecidos como parámetros normales. Debido a su edad y a que también tiene una falla renal crónica, la paciente originalmente podría ser candidata a un trasplante renal. Sin embargo, dentro de las contraindicaciones que encontramos en ella es precisamente que tiene una hipertensión arterial no controlada y esto demerita su posicionamiento en la lista tanto para el procedimiento como para el trasplante en sí. Es por lo tanto que nefrología y urología refieren el paciente a radiología intervencionista para tratar de buscar alguna solución, terapia puente o solución definitiva o coadyuvante en el manejo de su hipertensión. Dentro de los estudios de imagen que contamos de esta paciente, en primer lugar tenemos un ultrasonido renal bilateral, en el cual ustedes pueden identificar los hallazgos típicos de una nefropatía crónica con riñones que tienen disminución en su tamaño, disminución de la relación córtico-medular, bordes lobulados, etc. Es por eso que en el contexto de la embolización renal bilateral que se propone para el paciente, se hizo una angiotomografía de tórax de forma preoperatoria para poder identificar que esta paciente no tuviera variantes anatómicas. Como pueden identificar, existe una única arteria renal bilateral, no hay masas, no hay tumores en los riñones y tampoco hay otro tipo de complicaciones como infecciosas, abscesos, etcétera, que podrían contraindicar al procedimiento. Por lo tanto, se procede a una embolización bilateral de arterias renales. En primer lugar, embolizamos la arteria renal derecha, esta siendo cateterizada con un catéter multipropósito 4 French y posteriormente, a través de un microcatéter, liberamos 4 coils helicoidales, 2 de 3 milímetros y 2 de 4 milímetros. Esta es la angiografía de control posterior a la liberación de los coils, donde podemos identificar la ausencia de perfusión renal y una exclusión completa de la arteria renal principal del lado derecho. Para el lado izquierdo utilizamos una técnica similar, pero con un agente embólico distinto. En esta ocasión, para cateterizar la arteria renal izquierda, utilizamos un catéter Cobra 1 4 French y posteriormente a través del microcatéter de 1.7 French, embolizamos en esta ocasión un agente líquido correspondiente con NBCA más lipiodol. Esta ocasión utilizamos una dilución de 1 a 4 mililitros y utilizamos únicamente una inyección de 0.5 mililitros para que este agente llegara incluso hasta las porciones parenquimatosas. Y en la angiografía de control nuevamente podemos identificar ausencia de perfusión renal y una exclusión completa de la arteria renal izquierda. Durante las primeras 24 horas posoperatorias de este paciente, se refiere un dolor agudo hacia ambas fosas renales y por lo tanto se toma una tomografía de control, en la cual podemos identificar la presencia de los coils en la arteria renal del lado derecho y también el agente embólico líquido y el lipiodol que ha alcanzado incluso porciones parenquimatosas del riñón izquierdo. Sin embargo, no identificamos ningún dato de complicación. Esta paciente tiene un manejo sintomático, siendo únicamente dolor en la escala de análoga visual de 6 de 10 y con manejo analgésico leve, egresa a su domicilio 24 horas posteriores a esta tomografía, es decir, 48 horas después de la embolización, completamente asintomática. En cuanto a su seguimiento, tenemos que 2 meses después de la embolización, la paciente aún persiste con cifras hipertensivas, pero muy distintos a los valores que nosotros habíamos observado al inicio de esta presentación. Es entonces que hasta los 7 meses posteriores a esta embolización, la paciente logra alcanzar las cifras meta en el manejo de la hipertensión arterial con la ayuda únicamente de 2 antihipertensivos. Es decir, que ella previamente manejaba 6 agentes y no lograba llegar a estas metas, y actualmente, o 7 meses después, estaba en un contexto de únicamente 2 fármacos con valores meta y estándar para su patología. Lo más importante a recalcar hasta esta evolución es que ella no ha presentado nuevas crisis ni emergencias hipertensivas desde el día 1 posterior de la embolización de arterias renales. A los 7 meses, estos son resultados serológicos también de su actividad de renina plasmática, en la que podemos identificar una disminución significativa de más del doble del valor inicial, asimismo de la renina plasmática, con una disminución importante comparando con los valores originales. Y es a los 9 meses del seguimiento de este paciente, nuevamente mencionando con un control adecuado de su hipertensión, que se decide realizar también un gammagrama renal, en el cual podemos identificar la ausencia de perfusión de ambos riñones
y durante el renograma secuencial podemos identificar que no existe captación del radiotrazador en ninguna de las fases. Por lo tanto, este estudio se concluyó como una exclusión renal funcional y nos habla desde un principio que la embolización fue técnicamente exitosa para ambos riñones. Ahora pasaremos a revisión y discusión sobre embolización de arterias renales y tenemos que la primera embolización renal fue descrita en modelos animales en 1969 por Lally et al. Y fue hasta 1973 que comienzan las primeras descripciones en humanos por Armgard y por Buchstein. Y originalmente estas comenzaron a utilizarse en el contexto de la hematuria y el contexto oncológico. Asimismo, Buchstein también las describió en el contexto de malformaciones vasculares, como fístulas arteriovenosas y otro tipo de hemorragias iatrogénicas, traumáticas, etc. Actualmente, esta técnica se ha consolidado como una alternativa a la cirugía en múltiples indicaciones tanto urológicas como nefrológicas. Las más conocidas y estandarizadas en guía actualmente son las hemorragias y oncología, pero ¿podría haber entonces espacio para el manejo de la hipertensión y otras etiologías funcionales renales? Es lo que veremos a continuación. Hasta este momento podemos decir que esta es una herramienta de amplia utilidad clínica y además que tiene amplia diversidad técnica. Asimismo, también tiene versatilidad de indicaciones, porque es útil actualmente en el tratamiento de neoplasias renales, por ejemplo, en el contexto de carcinoma de células renales o del angiomiolipoma, pero también es útil en el manejo paliativo y terapias adyuvantes previas a la nefrectomía o al manejo quirúrgico final de un paciente. En series donde se han tratado hasta 170 embolizaciones renales, se reporta que el éxito clínico de este procedimiento es del 95% o superior y que además es un excelente procedimiento en escenarios tanto urgentes como electivos, es decir, en el contexto de trauma o emergencias urológicas, pero también en procedimientos programados cuando estamos tratando o hablando de anomalías vasculares o de tumores benignos. Ahora, ¿por qué funciona en el eje renina-angiotensina-aldosterona? Es un eje bastante complejo, pero resumido en este diagrama sumamente simplificado, tenemos que a nivel del aparato yuxtaglomerular de la nefrona se produce la renina y esta al combinarse o al interactuar con el angiotensinógeno que se produce en el hígado, se transforma en angiotensina 1. Posteriormente, la enzima convertidora de angiotensina transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2 y esta surte efectos en los receptores arteriales AT1, creando vasoconstricción y elevando la tensión arterial. Asimismo, la angiotensina 2 ejerce efectos sobre las suprarrenales que liberan aldosterona y la aldosterona tiene efecto tanto a nivel renal nuevamente, creando retención de sodio y de agua, como a nivel del sistema nervioso central con la hormona antidiurética, aumentando la sed y disminuyendo la diuresis, que nos dan un aumento en el volumen y por lo tanto aumento en la presión arterial. Entonces, ante el contexto de una hipertensión refractaria, tenemos que se ha propuesto la embolización renal como útil en pacientes con enfermedad renal crónica o riñones no funcionantes y que esta eficacia se ha demostrado en el manejo de hipertensiones malignas que son resistentes al tratamiento farmacológico. También se ha descrito, por otra parte, en otros estudios, en pacientes que son candidatos a trasplante renal, que tienen hipertensión arterial no controlada, o también como una terapia puente previa a su trasplante. Todos estos estudios, estos ensayos han demostrado reducciones significativas de la tensión arterial y siempre se ha demostrado que esta superioridad de técnica es mayor cuando se hace procedimiento bilateral sobre un procedimiento unilateral. Ahora tenemos que hablar que todos estos ensayos también hablan de cuáles son los éxitos técnicos y la efectividad de este procedimiento y que va muy de la mano del agente embólico que nosotros utilicemos. Los ensayos que más han hablado de esta embolización y clínicos en general de embolización utilizan los microcoils como agente embolizante predilecto por su disponibilidad en algunos centros y también por su curva de aprendizaje que no es tan alta comparado con otros. Ellos hablan que estos tienen un éxito técnico y efectividad del 85 al 95% y a este le siguen los agentes líquidos, como puede ser el caso del NBCA y el Onyx, que estos pueden tener una efectividad de hasta el 100% de acuerdo a algunos tipos de ensayos. En segundo y tercer lugar tendríamos entonces a diferentes tipos de partículas embolizantes, que ya sean de polivinilcol o las microesferas. Sin embargo, siempre se deben tener consideraciones adicionales
Por ejemplo, si estamos sospechando alguna comunicación arteriovenosa, pues entonces estaría contraindicado. Y también saber que este tipo de agentes tienen mejor utilidad para una embolización distal comparada a la embolización proximal que el microcoil o que los coils y que los agentes líquidos en ocasiones pueden proveer. Sin embargo, tienen una tasa de éxito también aproximada del 90%. Y por último tenemos al gel foam, que depende mucho también su éxito del tipo de preparación y la técnica que se utilice en la administración y embolización del gel foam. Si es una pasta, si son partículas o si es otro tipo de preparación. Pero se utiliza idealmente cuando estamos buscando oclusiones temporales o una terapia puente para el manejo definitivo de control casi siempre en el contexto de las hemorragias. Se han descrito también otro tipo de técnicas como los plugs vasculares o los stents cubiertos, pero que están más orientados hacia las malformaciones y hacia los aneurismas u otro tipo de patologías vasculares. Respecto a las complicaciones, tenemos en primer lugar al mayormente descrito en cualquier embolización, que es el síndrome de postembolización, que algunos autores los refieren incluso que se presenta en el 100% de los pacientes en mayor o menor medida, pero siempre suelen ser leves o autolimitados, o como fue en el caso de nuestro paciente con dolor, que se puede manejar sintomáticamente. Respecto a complicaciones mayores, el rango que se refiere en la literatura es aproximadamente del 2 al 4%, siendo dentro de ellos los que se relacionan más a cualquier punción como un hematoma retroperitoneal o incluso dentro de las embolizaciones a una embolización inadvertida. Esta reportada en menos del 5% de los casos y también los abscesos renales que se han demostrado hasta en el 3% de las embolizaciones renales. Para tratar de evitar estas complicaciones, las precauciones o recomendaciones que se emiten pues es la adecuada selección del paciente, una hidratación perioperatoria óptima y también la profilaxis antibiótica. En este caso, se sugieren cefalosporinas de tercera generación. Entonces, hablando de la discusión, tenemos que la embolización de arterias renales es una alternativa que ofrece la radiología intervencionista en el manejo de la hipertensión refractaria, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad crónica avanzada o irreversible y riñones que no son funcionales. Esta se ha demostrado con efectividad en el manejo de la hipertensión, sobre todo cuando la terapia farmacológica ha fallado. El éxito técnico, como mencionábamos, es altamente dependiente de la selección adecuada de un agente embolizante y dada la naturaleza refractaria que tenía la hipertensión de nuestro paciente, se propuso a esta terapia para tratar de manejar su tensión arterial. El paciente actualmente permanece clínicamente estable, sin crisis ni emergencias hipertensivas y en lista de espera para un trasplante renal. Como conclusión, tenemos entonces que la embolización renal es una técnica altamente versátil y que es una alternativa a las intervenciones quirúrgicas en el contexto del sangrado, de la oncología y ahora propuesta para hipertensión maligna. En nuestro caso, controló exitosamente la hipertensión arterial renino dependiente de un paciente con nefropatía avanzada crónica y le pudo otorgar la posibilidad de progresar hacia una oportunidad de trasplante renal. Actualmente se encuentra en creciente crecimiento y en integración a diferentes tipos de guías de práctica clínica, es decir, aún no aparece, pero es indispensable la integración del radiólogo intervencionista dentro de otros equipos multidisciplinarios para que eventualmente y otros procedimientos puedan estar recomendados como lo es en el contexto del cáncer y del sangrado. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecemos el foro que nos dieron para presentarles estos casos. Agradezco a la audiencia por la atención y a nuestros fellows por la preparación y presentación de estos casos que esperamos les hayan agradado. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, tenemos unos minutos seguramente para discutirlo. Muchas felicidades, doctores. La verdad, muy bonitos casos. A mí me gustaría preguntar sobre el último caso, el material embolizante. No sé qué son esas siglas. Si me pudieran decir de qué se trata el material embolizante que utilizaron el líquido, por favor. Sí, claro, es N-butil-sinacrilato. Ah, ok. Ok. No sé si hay algún comentario más de los compañeros.
Hola, buenas noches, Carlos Alonso. Solamente felicitar a los expositores, muy bonitas las imágenes, muy interesantes los temas. Una duda en el segundo caso de tromboembolia es si lo manejaron completamente ustedes como equipo de radiología intervencionista o en algún momento intervinieron en forma conjunta con el equipo de cardio. Sí, sí, Doc, estaba presente el cardiólogo, porque él nos sirvió como guía en el ecocardiograma transesofágico. Gracias. Buenas noches. Si me lo permiten, quisiera hacer un comentario. Adelante, Rodolfo. Primero felicitar a Miguel por el estupendo grupo de residentes y los excelentes casos. Me gustaría comentar que, pues, el trabajo en equipo se nota en todos estos casos y la manera en la que fueron abordados, especialmente el caso de la tromboembolia pulmonar, en la que se tuvo pues un excelente proceso diagnóstico para poder identificar principalmente la comunicación la persistencia del foramen que podía traer muchas complicaciones al paciente. Esto lo podemos ver mucho en pacientes que tienen eh, embolias o embolias tumorales, en las que empiezan a hacer pues ictus y hasta ese momento se pueden identificar estos problemas. Creo que es de destacar que este paciente tuvo un excelente pues, proceso diagnóstico y en los demás casos pues nos demuestra que tenemos que tener bien presentes todos los antecedentes del paciente para poder tratarlos y utilizar técnicas que en cierto momento se olvidan. Eh, Tenemos que ver en el último caso de la hipertensión, se han utilizado múltiples dispositivos, ya sea para hacer embolización o para hacer angioplastía, eh, los cuales, pues, algunos tuvieron éxito. Se llegó a utilizar dispositivos que utilizaban algo parecido a los estímulos eléctricos, pero todos demostraron dar un resultado temporal, siendo pues la embolización el método más efectivo para disminuir la hipertensión en estos pacientes. Yo felicito mucho a Miguel, pues los casos fueron abordados estupendamente. No habría nada más que decir que felicidades a todo el equipo y que sigan adelante. Creo que como en todos lados al principio todos éramos muy celosos de nuestra práctica y de nuestra área de interés, pero al paso del tiempo fuimos aprendiendo a trabajar en equipo, entonces ahorita trabajamos bien con los cirujanos vasculares, cirujanos de abdomen, cardiólogos, urólogos y bueno, pues hemos hecho buenos amigos y sobre todo el beneficio para el paciente después de tratar estos casos en forma multidisciplinaria. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Hola, maestro Jorge Guerrero. Pues igual lo mismo felicitarlo, usted, maestro Carrillo, y al doctor Paco Puente. Realmente eh, sí nos ha tocado hacer, digamos, lo de la tromboembolia, pero la verdad yo nunca había visto un caso que tuviera la comunicación, encontrarla, y la verdad me dieron muchas ideas para solucionar estas situaciones. La verdad no, ni siquiera lo tenía como tal pensado que fuera algo, digo, sabemos que existe, pero no era como algo que lo hubiera pensado una tromboembolia pulmonar buscándolo de alguna manera dirigida. Yo sé que lo encontraron por el eco, pero creo que aprendí demasiado de eso.
Y bueno, pues este caso no había manera de resolver el trombo que estaba en la aurícula sin la ayuda del eco transesofágico, ¿verdad? Lo que está en las pulmonares, pues sí, le ponemos un poquito de contraste y lo vemos, pero en corazón fue muy importante la ayuda del cardiólogo, porque él nos iba dirigiendo, nos enseñaba el trombo y tratábamos de dirigir el catéter hacia allá y estar ahí en contacto con el trombo. Pues sí, estuvo muy interesante, muchas gracias. Y de igual a los residentes, bastante bien llevados los casos, bien, ¿cómo se dice? Mezclados tanto la clínica como la parte bibliográfica. Muchas felicidades también a ellos. Bueno, pues si no hay más dudas o comentarios, pues damos por terminada la sesión, ya son casi las 9:30. Muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todo el equipo de TechSalud. Gracias. Gracias. Buenas noches para la próxima. Gracias. Buenas noches a todos.